Para Red de Medios Online estamos con el señor Daniel Romero, él es del Movimiento Humanista y Solidario. ¿Cómo está, señor Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto que me dé un poco la oportunidad de expresarme un poco a través de tu medio y a todo lo que nos van a escuchar. Contanos un poco, señor Daniel, estos últimos días que estamos ya cerca del 30 de abril, cómo es la movilización de ustedes y los proyectos y programas que están ofreciendo al electorado. Evidentemente que nosotros como movimiento nuevo, que también lo vamos a convertir a partido, estamos desarrollando proyectos y programas interesantes para el pueblo y programas que se van a poder cumplir dentro de lo que es la Constitución y la ley. Fundamentalmente un plan de que se pueda justamente reglamentar las leyes, ¿verdad? Reglamentar y como primer paso justamente llevar adelante nuestro eje transversal, nuestro programa, nuestra visión como movimiento es justamente la defensa irrestricta del medio ambiente, del ecosistema de nuestro planeta mismo que se va deteriorando día a día. Ese punto para nosotros es demasiado importante porque se trata nada más y nada menos que de la vida. Exactamente. Es como que estamos en deuda con la naturaleza. Sí, ustedes a nivel mundial. Movimiento apoyan mucho esa línea ecológica, ¿verdad? Sí, porque es uno de de las situaciones por las cuales se ha fundado este movimiento. En los últimos tiempos en nuestro país teníamos muchísimos bosques, toda la parte del campo esteral, una extensión de lo que es justamente ya sea animales. Eso ha desaparecido, ¿verdad? Ver un poco desde una política nueva, desde una reglamentación específica, ese punto, cómo recuperar un poco nuestro hábitat, porque nos va a alcanzar. En los últimos tiempos nos ha atropellado las temperaturas en forma misteriosa, en algún momento extremadamente elevada, en otro momento pareciera que hace frío. Entonces, justamente por esa razón. Sí. Entonces más viene por el lado ecológico y también humanista, así como dice su movimiento. Efectivamente así es, porque nosotros nos presentamos a nuestro pueblo para pedir su respaldo para estas elecciones generales del 30 de abril 2023. Somos un movimiento de la lista 14 y nuestro proyecto político, así como lo manifesté, es justamente una defensa irrestricta al medio ambiente, ¿verdad? Con todo eso, empujar un poco la reactivación económica para superar el hambre de nuestro país, que sufre una crisis también en materia de seguridad. Y en el Poder Legislativo, ¿eso cómo se da, señor Daniel? ¿Cómo ayuda, cómo sería desde a partir del Poder Legislativo? Es como que uno justamente ve cómo uno reactivaría la economía, cómo uno podría desarrollar eso, cambiando justamente ya paso a paso, dándole un nuevo rostro a nuestro querido Paraguay. En un plano de que todos juntos podemos hacer la clase política, proyectos y programas que convengan a la economía del país. Hay muchísimos puntos que se puede hacer desde la legislación misma. Ver la manera de cómo los compatriotas pueden adquirir los créditos flexibles, ver también la manera de que cómo se puede también reglamentar el tema de las pensiones y jubilaciones de todos los paraguayos y paraguayas correctamente, ¿verdad? Sí.
que tenga también un pago por lo menos acorde a lo que es esta economía mundial, ¿verdad? Ver la manera con toda la colegiatura del poder legislativo en jugar a favor de nuestro pueblo. Como que en los últimos tiempos se ha jugado mucho, pero directamente para otros sectores. Sí. Es como que, vamos a ver el tema económico. Entonces, ver también una ley de que se pueda impulsar justamente ya el transporte en tren, ¿verdad? Que sea a energía eléctrica. Tenemos, pero la represa más grande del mundo en cuanto a lo que es energía, ¿verdad? Ver cómo se puede dar ese beneficio a nuestro pueblo. Esos son uno de los que nosotros queremos dialogar, discutir en el Parlamento a favor de nuestro pueblo. Ustedes están también presentando una candidatura a presidente, señor Daniel. Así mismo, es justamente también como plantear de una manera independiente desde un sueño pueblo a nivel país, que es Juan Félix Romero para presidente de la República y Catalina Ramírez para vicepresidente de la República. Exactamente. Es como que ellos lo que llevan ese plan ejecutivo de lo que el pueblo mismo está pidiendo. El Parlamento, como sabemos, prácticamente es más cerrado en cuanto a lo que le corresponde hacer. Es demasiado importante en su control, ¿verdad? Pero el Ejecutivo es el que va a llevar un plan mayor a todo esto que lo estoy justamente manifestando. Porque no puede ser que solamente se responda a ciertos sectores nomás. Solamente al sector de la construcción, por decirlo así, pero se deje de lado otro aspecto, justamente la salud, la educación y otros aspectos fundamentales. Y estudiar un poco también ya esa energía renovable que ya está corriendo en el mundo entero. Es como que nosotros estamos un poco desfasados de la globalización mundial que, guste o no guste, también lo vamos a llevar. Y tenemos que estudiarlos. Montones de temas que sí o sí se tienen que estudiar en el Parlamento y hablar, dialogar de una manera respetuosa y ordenada dentro de la Constitución y la ley. Excelente. Y para redondear un poco, señor Daniel, ¿qué es lo que le dice por último al electorado que el 30 de abril se va a levantar y va a tener que elegir entre muchísimos candidatos? Y bueno, ¿cuál es el mensaje final? El mensaje final justamente que nos dé un poco una oportunidad como sector independiente, porque nosotros interpretamos como movimiento que somos uno de los pocos, para no decir que es prácticamente uno solo, que nos presentamos de forma independiente. Eso significa que nosotros tenemos un plan con el pueblo único, por decirlo así, y que está en desarrollo con el pueblo. Excelente. Porque muchos de los sectores que se están presentando en los últimos tiempos es como que, bueno, vamos a hacer unidad, alianza, no tiene un plan así bien independiente. Algunos, por ejemplo, no sabe a quién le va a apoyar para presidente, que es fundamental en esta elección. Eso es fundamental. Ahí se va a desarrollar todos los planes para el pueblo, todos los beneficios y todo ese buen proyecto que el Ejecutivo va a llevar y que va hacer eco al pueblo. Por eso, un poco entonces, señor Daniel Romero, tu número de lista, tu número de opción. Por eso que nosotros, solamente a modo de completar, por eso nosotros apostamos por Juan Félix Romero para la presidencia de la República,
Catalina Ramírez para la vicepresidencia de la República y en mi caso para senador por la lista 14, opción 1. Repito, ¿verdad? Daniel Romero para senador, lista 14, opción 1. Bueno, así entonces estábamos con, ya dijo el señor Daniel Romero, a quien agradecemos la comunicación y nos vemos el 30 de abril, señor Daniel. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Entonces, para Red de Medios Online, Griselda Liceche desde Asunción, Paraguay. Muchas gracias. Gracias.